le han ganado no sé cuántas cuadras al río. No sé cuántas cuadras le han ganado. El Salado llegaba hasta casi donde fuiste vos hoy. Por eso ese desvío así de las calles para adentro, como que ahí hiciera tope, no sé qué calle es esa. Aguado es eso. Bueno, Aguado. como que por eso, le han ganado mucho terreno al río. Era hasta donde llegaba el puente viejo de 2000 metros, que el puente llegaba hasta calle Aguado, donde estaba Claro. la ubicación. Yo recuerdo haber ido teniendo 10 años, supongamos 1955, y haber conocido justamente la cancha de San Lorenzo de la Federación por interés propio, digamos, de ver en lo que anduvo mi padre, que todavía estaba. Pero en el 82, cuando volví de Buenos Aires, también fui y me encontré con que habían construido algunos departamentos de los docentes, ¿no es cierto?, de los maestros, me dijeron a mí. Es Amenábar. Entre Amenábar y Entre Ríos. Y Amenábar y Entre Ríos. Y Sí. hacia el cruce de Santiago de Chile, por ahí. Sí. Sé que de aquel lado hay un negocio de un señor Utrera que vende cerveza, que es conocido. Eso tendría que verme en la guía para oír. La manzana está. Se nota que ahí hubo algo que todavía no se terminó de completar, ¿no es cierto? Como que hubo una cancha. En Lorenzo más o menos se destacaba eso, de los partidos de fútbol, las peleas, porque había bodegones, las peleas entre malevajes, entre el Cafiolo. Había todo el Arenal allá, estaba todo. Claro, no, ahora se pobló todo. Claro. Por lo general era todo un chilcal el Arenal, que antiguamente todo eso estaba poblado. Después se limpiaron todo, que con esa gente que sacaron de ahí fundaron la Gran China, atrás del hipódromo. Claro, lo llevaron para el otro Lo lado. llevaron para allá. Y ahí quedó todo un arenal que después empezaron a florecer chicas, que le dicen que son unas plantas así. Pero cuando pasaron la topadora, en toda esa zona donde habitaba esa gente, que ahí no entraba nadie, ni la policía, cuando la topadora que pasa para analizar terreno da vuelta a la tierra. Y empezaron a encontrar esqueletos de personas, de gente que la mataban y la enterraban ahí nomás. Papá fue el secretario. Del club. Claro. Y como esta casa es del 30, se terminó de hacer en 1930, esta casa y la de al lado eran una sola casa ranchada, digamos, de mi abuelo. Acá nacieron mis 14 tíos, mi padre entre ellos, ¿no? Era una sola casa y después cuando mi tío el mayor empezó a trabajar y a ganar plata, construyó primero esta de al lado y luego construyó esta, que se comunicaban. Entonces, como la mayoría de los muchachos vivían en casas muy humildes de aquel lado o de esta zona, por allá, ranchitos, y esto era una casa grande, las fiestas se hacían acá en la galería que antes era abierta. Después vinimos nosotros, la cerrábamos por el frío, la lluvia y todo eso. Pero los festejos de los triunfos de San Lorenzo se hacían acá en esa galería, ¿no? Y la chopera se ponía en el fondo y se llenaba de vagos, digamos, ¿no? San Lorenzo de la Federación se llamaba. Así que pienso que... Y no sé si lo llegaron a concretar, pero habían proyectado un viaje a Montevideo, algo así como, no sé si invitados o para hacer una gira en la que estuvo mi padre trabajando en esa época, para el viaje a Montevideo. Mi padre, que fue el secretario, después un Alberto Arioli, que es el que me dio el dato de cuando vino Eva Perón a Santa Fe, que tiene que haber fallecido ya, porque en aquella época tenía 83 años y han pasado 15. 86. Sí, 83 años. El Colo Gargatagli, el Colo, le decíamos el Colorado, mi tío Rafael Rueda. Estaban ahí en el club. Estaban metidos en la comisión, colaborando. Mi tío Pedro Rueda, también fallecido, que era soltero en esa época. Y después de eso quedó como un monte, todo eso de chica. Y después, y cuando se armaban las peleas en la cancha de San Lorenzo, que ahora no existe más, estaba la cancha, ahora hicieron vivienda, escuela. La gente que cuando se llamaba Trifugá disparaba por los pasillos y disparaba para el lado del Chical, y ahí no encontraba más.
y lo corrían los escuadrones, que la policía montada que tenía, y todas esas cosas, pero hay muchas cosas que... Y ahí en San Lorenzo, ¿ves esas casas que tienen el techo así curvado? Sí. ¿Ese era un plan de vivienda de la municipalidad, puede ser? No, ese fue un plan de vivienda, no fue de Perón. ¿De los maestros puede ser? No, los maestros fue, ¿sabes dónde hicieron los maestros? Que hicieron un poquito, fue en la cancha, donde estaba la cancha de San Lorenzo. Claro, ahí. Hicieron un edificio, 2 o 3 viviendas, pero muy poquito, no alcanzó una manzana. Eso es de la década del 70. Sí, por ahí. No había casas sólidas, Eran ranchitos, pero no el rancho precario, el rancho humilde, no, acá nomás, en Amenábar, pasando San José. Yo recuerdo que un hombre que era de esa gente también, no colaborador, sino de ir ahí a meterse, ¿no? Germán Mena, justamente tenía un rancho que cuando mi tío me llevó a comer un asado ahí, era un rancho pero muy prolijo, blanqueado a la cal, y que él contaba que las pencas de los cactus les hacían un tajo y esa melaza que salía de adentro lo mezclaban a la cal y era como un fijador, y que muchos de esos ranchos blanqueados a la cal tenían ese fijador. Y los ranchos típicos del islero, digamos, de adobe, Claro, el enchorizado, todo ese tipo de cosas. Me dice el hombre, yo era un chico, mucho no me interesaban estas cosas en ese momento, ¿no? Me dice, yo le juego, dice, a cualquier casa de la ciudad, dice, esto acá ha aguantado lluvias de 10 días seguidos, dice, y no me entró humedad por ningún lado. Y él decía, pasan, primer patio, segundo patio, ¿no? El primer patio, por ejemplo, no tenía un solo árbol, sabía que era para invierno, para tomar sol. O al revés, ¿no? Según la cuadratura del sol. Y el segundo patio ya tenía sauce, era todo sombra, ¿no? Y me acuerdo que estaban separados por embarillados así, no sé si de cañaveral o arejones de sauce o qué, ¿no? Los bares que era famoso tenía, ¿cómo se llama? Almada. Estaba en Santiago de Chile y Amenábar, creo. No, miento, Almada no, Pavón, que iba todo el mar de baje. Después estaba la casilla, que era una casilla de madera, que vos bajabas la vía, que estaba en General López y San Peña. Vos bajabas la vía y estaba la casilla, que era otro de unos gallegos. El apellido no me acuerdo más, que eran dos gallegos, dos hermanos gallegos. Que ese era otro bar. Otro bar de la muchachada. Claro, sí, todo mar de baje. De eso hubo mucho del lado de la vía, para el lado norte, ¿no es cierto?, que según dicen era para desorientar a la policía. Eran laberintos, eran callejones, ¿no es cierto?, donde la persona que no estaba adiestrada se perdía y que en caso de disparar, por ejemplo, cuando perseguían la prostitución, por ejemplo, o las jugadas de taba, todo ese tipo de cosas, por acá, decían, y uno ya veía la luz del salado ya así, ¿no? ¿Qué es lo que tiraron abajo todo eso para hacer la circunvalación? Por la Madrid, por allá, por todo eso. Y el puente que han hecho ese ahora del ferrocarril también. Cuando salía el tren, a pocos metros ya había una especie de terraplén, ¿no es cierto?, que ahora han hecho el puente ese. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. La pobreza era más digna, ¿no es cierto? Así como dicen que en la época de la colonia los mendigos andaban a caballo, Pedro de Paoli lo dice a eso. La pobreza era más digna, y yo no sé por qué, Fernando, si es porque no había tanta tentación a la cual la gente no tendría acceso, como tampoco la tiene hoy, ¿no es cierto? Y tiene que caer en algo para poder lograr eso. La pobreza era más digna, o no había tanto plástico, tanto esto, aquello, no sé, la pobreza era más digna y la limpieza también, ¿no? Y yo me acuerdo que había muchas humazones, quemazones, así que no sé qué quemarían, pero no veías esa proliferación de basura amontonada, acumulada que se ve hoy. Así como había, pero tenían código, ¿viste? Los problemas eran entre la gente del ambiente. La gente buena no se tocaba, inclusive la gente de edad. Se respetaban. Vos no tenías nada que ver con ellos y ellos con vos. Entre ellos, ¿viste? Pero la gente era respetada. Lo único que vos por ahí, que algunos que decían que eran los obreros que entraban a tu casa y te robaban la ropa, la gallina.
Nada que ver como ahora que agarra un mocoso, agarra un pobre viejo y le saca la plata. Respetaban a la gente anciana, a cualquiera respetaban, nada más que el problema era entre ellos, ¿viste? Entre ellos sí. Sí, lo tuve oportunidad de ver justamente cuando hice el viaje mi papá me llevó, cuando terminé sexto grado, me llevó a Buenos Aires. Tuve oportunidad de verlo, ¿no? Y justamente cuando Fernando Birri hizo esa película, entrevistó a alguna persona de por ahí, que no recuerdo los nombres, pero sí he visto sus caras en ese trabajo que hizo la UNL de fotografías donde aparece Saer, donde aparece el patón no sé cuánto, que es el que bueno, muchachos, todos los que andaban con él, no sé si Conti también, Mario Medina, sí. Lo vi realmente, corrían, así era una cosa que llamaba mucho la atención, corrían por algo, ¿no es cierto?, que bastante angosto para los pibes.